Hola a todos, bienvenidos a su podcast Chochitos. Esta vez estamos con una invitada muy especial. Es una invitada también ahora no es de otro estado, sino de otro país. Full. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues soy consultora tanto de personas como de empresas y hoy principalmente lo que vengo es a darles un poquito de lo que yo he vivido y de lo que pienso que podría ayudarles en algún momento de su vida. Soy economista, también tengo un máster y también he hecho algunas especialidades, una en Merca y en otra en finanzas. Ok. A ver, cuéntanos un poquito más de esas especialidades. ¿Por qué empezaste a estudiar economía? Háblanos de tus estudios. Aquí la pregunta principal debería de ser ¿para qué? Porque a todo el mundo les gusta jugar juegos de mesa. Entonces, cuando les gusta o jugar cualquier deporte, pero en los deportes normalmente nos gusta conocer las reglas del juego, ¿cierto? Entonces, cuando yo decidí estudiar economía, lo que decidí fue estudiar las reglas del juego. Era lo que quería, era para saber cuáles eran las reglas del juego. Y la verdad es que una de las habilidades que más pude captar dentro de la facultad fue analizar, pero creo que era nada más la mitad de la ecuación. Faltaba la parte de sintetizar. Entonces, en la vida tenemos que analizar y sintetizar, porque de esa manera podemos nosotros sacar nuestras conclusiones y poder tomar decisiones. Después me fui al MBA y ahí, ¿por qué lo tomé? Porque quería conocer quién eran los jugadores del juego. Una vez conociendo quiénes eran las personas que tomaban estas decisiones importantes, yo podía conocer su forma de pensamiento, yo podía conocer ellos cómo dirigen sus empresas, la gente cómo quiere, son tomadores de riesgo, si son personas que están buscando una asesoría en ciertos rubros específicos, cuáles son las tendencias. Entonces, por eso me fui a estudiar el MBA. En la parte de mercadotecnia, por ejemplo, ahí lo que yo quería saber es cómo comunicarme con esta gente, ¿no? En la parte de mercadotecnia es saber cuáles eran los insights de la gente para saber de qué manera uno tiene que poder comunicar las ideas, de qué manera uno puede penetrar a vender esta asesoría que uno les brinda. Y la parte de finanzas es algo fundamental que toda la gente debemos de saber, no simplemente para las personas que se dedican a esta área, sino a nivel personal, a nivel familia. El área de finanzas es algo que deberíamos de tener desde que nosotros tenemos conocimiento de cómo manejar nuestro dinero, desde que empezamos a tener nuestro primer ingreso. ¿Cuál es la diferencia entre economía y finanzas? Porque hay dos carreras que se llaman diferente, economía y finanzas. ¿Cuáles son sus diferencias? La economía es cómo se genera la riqueza y las finanzas es cómo proyectas el manejo del dinero. Ok. ¿Y en qué universidades estudiaste? Estudié en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Economía, orgullosamente. Ok. UMA. También ha venido una chica que también estudió, no estudió en la UNAM, pero estudió en CIDE, me parece. Sí, en el CIDE es muy Sí, en el reconocido de CIDE. economía, Ujú. es muy bueno. Es de los centros de investigación de desarrollo económico, perdón, centros de investigaciones de economía más reconocidos a nivel internacional. Desafortunadamente, estamos en un momento histórico en donde los recursos para el CIDE se han recortado y mucha gente muy talentosa está buscando otras oportunidades porque sus empleos ya no son lo que ellos buscaban ni responden a sus intereses. ¿Tú sí recomendarías estudiar la universidad o no? Porque ahorita últimamente está muy de moda el decir, ¿sabes qué? Yo no voy a estudiar la universidad, voy a estudiar cursos en línea. Y también por lo mismo del precio, que las universidades, o sea, es un privilegio estar estudiando en la universidad también por el precio. Por ejemplo, tú estudiaste en la UNAM, que no es tan cara. O sea, es caro, Mira, pero eso detrás es, del no pagar colegiatura ya es una superventaja a comparación de las otras mira, universidades. voy a partir la pregunta en dos porque las dos cosas son fundamentales. Estudiar para mí es fundamental porque si bien es cierto que todas las respuestas no van a venir de los demás, sino la respuesta va a venir de uno mismo, muchas veces uno escucha en otras personas lo que resuena internamente. Entonces, uno necesita buscar, encontrar estas personas, o sí, buscar esta asesoría de estas personas para poder allegarse de lo que resuena internamente. Entonces, ¿por qué estudiar la universidad? Porque es la forma de cortar el camino, porque es la forma en que uno se allega de recursos, de herramientas, de formas de pensamiento, estructuras mentales, se allega de conocidos, de asesores, de toda esta infraestructura que te permite no solo enfrentarte a un trabajo, te permite un escalamiento. Lo que la gente no entiende es muchas veces, dicen, ¿para qué estudiar la universidad si mejor pongo un negocio?
porque me va a dar el mismo ingreso. Sí, ¿cuánto tiempo? ¿En qué contexto? Mientras tú puedas laborar y después qué va a pasar. Yo no estoy diciendo que un negocio sea peor o mejor que una universidad. Lo que digo es que la universidad te da esta oportunidad de escalamiento, te da esta oportunidad de universalidad, te da esta oportunidad de tener una red de contactos también que te permite llegarte de habilidades que a lo mejor tú no eres experto. Entonces, la universidad para mí es un tesoro. Estudiar una carrera que cambia la estructura de pensamiento y cambiando la estructura de pensamiento puedes cambiar todo lo demás. Ahora, la UNAM es gratis, no es cierto. La pagan todos los mexicanos que pagan impuestos. Claro. La UNAM no es gratis. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta de nuestra querida de nuestra querida UNAM. Porque cuando decimos, no, pues es gratis, al fin no me cuesta, estamos defraudando a todas las personas que están pagando sus impuestos y estamos defraudando a todos aquellos que están haciendo un sacrificio por mandar a sus hijos a la universidad. Solo el 1% de la población tiene derecho a estudiar en la universidad, en la UNAM, en México. De ese 1%, el 50% se queda en el camino. ¿Por qué? Condiciones hay muchas, pero yo creo, honestamente, si supiéramos el compromiso social que tenemos, haríamos lo imposible por terminar esta universidad, porque no está saliendo gratis, está saliendo carísima. Ahora, que si lo comparamos, efectivamente, con otro, o estudiar en otra universidad de paga o estudiarla una universidad en el extranjero, bueno, definitivamente valorarían cada minuto que un profesor les da, valorarían cada tarea que no han hecho, valorarían cada participación que no han dado, valorarían cada esfuerzo que un profesor tiene para pararse frente a un grupo de gente que a veces no quiere aprender. Entonces, si están ahorita ustedes en la posibilidad de estudiar la universidad, están ya sea público o privada, es un momento que no va a regresar. Yo tenía un profesor que me decía, cuando estén en la universidad, cuando estén estudiando, estudien, y cuando estén en el trabajo, trabajen. Porque si están en el trabajo estudiando y están en el estudio trabajando, pues entonces no van a atender ni uno ni otro. Y lo peor de todo es que todos aquellos hoyos que dejaron cuando de las cosas que no aprendieron cuando estaban estudiando en la universidad, las van a ir arrastrando todo el tiempo mientras trabajan. Y entonces, en lugar de dedicarse 4 o 5 años a una carrera, se van a dedicar toda su vida o van a perder las oportunidades que se presentan. Porque las oportunidades no se van, las oportunidades las toman otros. Otros que sí quisieron, otros que sí se atrevieron, u otros que simplemente se presentaron para tomar esa oportunidad. Entonces, que si yo recomiendo estudiar en la universidad, lo recomiendo ampliamente. En la UNAM, en la Ciudad de México, deberían de saber que tiene un sesgo para aceptar en su mayoría a gente del área metropolitana. Mucha gente que quiere estudiar de otros estados no es aceptada porque no les dan el mismo trato en cuanto a su ponderación en puntos para poder entrar en la UNAM. Entonces, si son de los afortunados de haber logrado un lugar dentro de la UNAM, es un regalo, un privilegio y un compromiso social altísimo. Y terminarla es su obligación, no es un deseo, es una obligación porque es algo que estamos pagando todos los mexicanos que pagamos impuestos. Sí, 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 de hecho sí. No lo había visto de ese modo, pero sí, honestamente. Y también la cantidad de personas que pagan impuestos es menos de la mitad de la población que debería pagar impuestos. ¿Y tú crees que la universidad importa? ¿La universidad importa? Bueno, mi madre dice, el alumno puede sacar provecho de todo. Entonces, cuando nosotros teníamos algún mal profesor, decía, pero tienes libros. Y cuando decíamos, es que no entiendo el libro, tienes una biblioteca. En la biblioteca no hay, tienes profesores. Otros profesores que te pueden auxiliar. Entonces, la universidad importa a nivel marketing, sí, importa mucho la marca, porque, por ejemplo, personas egresadas de universidades particulares se jalan entre ellos mismos para estar en los mismos puestos, para estar en las compañías, entra uno y los demás hacen su networking, ¿no? Eso es importante, pero en cuanto a conocimiento depende de uno, depende qué tanto uno quiera profundizar, perdón, y ahora con toda la información que tenemos a la mano, desde un teléfono celular hasta cualquier aparato que tenga internet, podemos tener acceso a toda la información. Entonces, antes pues, solo tenías enciclopedias, libros, diccionarios, publicaciones, anuarios, estadísticas. Hoy en día prácticamente tienes todo. Entonces, si una persona realmente quiere profundizar sobre un tema, lo tiene todo al alcance. Si me preguntas si eso sustituye a la universidad, habrá quien sea muy disciplinado, tenga mucha estructura y lo pueda hacer. Yo lo veo difícil, tal vez porque yo fui criada en un contexto de la universidad. Pero hay muchas prerrogativas que se tienen que cumplir para que pueda sustituir la universidad. Disciplina, perseverancia, saber hacia dónde quieres llegar y sobre todo
que después de poder tener tal vez todos los conocimientos, también hayas trabajado tu parte social en cuanto a manejo de frustración, manejo de conflictos, trabajos en equipo, porque todas esas son habilidades transversales que te permiten evolucionar y poder trabajar en todos los contextos que tú quieras. Porque a final de cuentas, ya sea en línea o ya sea presencial, estas habilidades se requieren para poder llegar a acuerdos y para poder lograr las metas. Ok. ¿Y tú crees que entonces la universidad simplemente, por ejemplo, Elon Musk dice, la universidad simplemente dice que puedes hacer tus tareas, o sea, la acredita que puedes hacer tus tareas, o sea, de que eres disciplinado, de que esto, pero no necesariamente de que tengas el conocimiento también, y que no necesariamente necesitas ir a la universidad para adquirir ese conocimiento, ya que todo lo que te enseñan en la universidad también lo puedes aprender en los libros. Y también esta otra parte que dijiste, también está lo social, el demostrar que puedes aguantar la frustración, porque honestamente el terminar una carrera es aguantar y reprobar y volver a estudiar y volverte a levantar y desvelarte y estar así en un círculo hasta que lo logres y hasta que terminas. Yo admiro mucho a Elon Musk porque es una persona que todo el tiempo está cuestionando, no preguntando, que hay diferencia. El cuestionar lleva a que las personas evolucionemos, pero siento que falta contexto en la forma en que se plantea esta situación, en el sentido de que si uno piensa que la universidad únicamente va a ser en cuanto a contenido intelectual que se va a dar, podríamos decir que Elon Musk tiene razón. Pero si vemos la universidad como una fuente de networking, como una forma de desarrollar habilidades transversales, como un medio en el que tienes muchos recursos a tu alcance como profesores, investigadores, bibliotecas, compañeros. En ese sentido, yo creo que queda corto, ¿no? Y efectivamente puedes a lo mejor tener todo el contenido académico a través del Internet, a través de cursos en línea, pero todo lo demás no. Hay un libro que se llama Ahora descubra sus habilidades. Este libro habla que las habilidades que más te van a impactar en la vida son las que desarrollas precisamente en este proceso cuando estás en la universidad. Y estas habilidades pesan más en tu desempeño social que los mismos conocimientos. Porque una persona puede tener los conocimientos, pero puede no poderlos compartir, puede no ser capaz de comunicarlos, puede no ser capaz de transferirlos a la vida social. Ah, y algo muy importante, hacer el conocimiento vida es algo que se está dejando de lado. Y hacer el conocimiento vida es lo que te da la pericia para poder decir que tú eres el mejor en esa área, ¿no? Entonces, hacer el conocimiento vida es un factor que te lo da la universidad. Puedes utilizar simuladores, puedes utilizar cuestionarios, puedes utilizar lo que tú quieras, pero el hacer el conocimiento vida en el aula es algo que nunca lo vas a poder sustituir. Sí, sí, totalmente. Tú tienes compañeros, La supongo, forma de ya en tu máster que estudiaron en universidades Ajá. privadas, supongo. Sí, efectivamente. Cuando llego al máster, pues me doy cuenta que somos un grupo de 88 personas y de esos solo 8 éramos de escuelas privadas. Y aparte había la consigna de, pues el 10% se va, ¿no? O sea, el Ujú. 10% se tiene que ir. Entonces, fue una situación para mí muy retadora, muy emocionante, sobre todo muy viva, porque los cambios es lo único seguro que va a haber. Y entonces, cuando tú estás en tu área de confort y no tienes este reto, llega el momento en que a veces pierdes línea, pierdes hacia dónde dirigirte, pierdes hacia dónde ir y dejas de evolucionar. Y bueno, si consideramos que tenemos un periodo de vida de, ¿qué? 80 y tantos años, que es la media de vida de los mexicanos, y no aprovechamos este periodo de vida para evolucionar, pues entonces estamos desperdiciándola. Esa es mi visión de vida, ¿no? Y evolucionar en todos los sentidos. Como nos decían, aquí no se van a medir, ahí en el máster nos decían, no se van a medir con los demás, se van a medir con ustedes mismos. Eso es lo más importante de todo, que siempre te estés midiendo contigo mismo, porque mirar hacia los demás es, pues, cuánto sacó el otro y cuánto saqué yo, cuánto, etcétera. Pero más bien es yo cuánto puedo dar, yo cuánto estoy dispuesto, yo qué quiero, yo hacia dónde quiero ir, yo hacia qué me quiero preparar y si estoy siendo congruente con lo que yo quiero. La congruencia es una de las cosas más importantes para cuando uno empieza a realizar las cosas y tener esta certeza de que nos podemos equivocar, pero que estamos en el proceso de aprender y estamos dando lo mejor de nosotros. Si nosotros aceptamos esta premisa, esto nos permite poder evolucionar en muchas áreas, ¿no? Porque algún día un familiar me dijo, no, es que lo que estás haciendo es un error. Y le dije, sí, definitivamente puede ser un error, pero primero, todavía tengo tiempo para remediarlo. En segundo lugar,
si es un error, lo tengo que vivir y lo voy a aprender. Y en tercero, voy a asumir las consecuencias de este error, sobre todo. Claro. Afortunadamente no fue un error, pero también estuve muy consciente de todo de toda esta situación. Entonces, los errores no son malos y yo no digo que aprendamos de los errores, yo digo que aprendemos más de los aciertos. ¿Por qué? Pues históricamente así hemos evolucionado, ¿no? Aprendemos más de los aciertos, pero no vas a saber qué acierto si no haces nada, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas en tu área de confort para hacer las cosas que siempre has hecho, pues no evolucionas y desafortunadamente llega el momento en que nadie te reta y a veces ya no encuentras la satisfacción dentro de lo que haces. En TED Talks hay muchos ponentes que hablan sobre ese tema y uno de ellos decía que él era cirujano y que de repente se encontró en esta situación en la que ya no sabía para dónde mejorar y entonces se le ocurrió que podía invitar a un consultor, a un asesor. Y entonces le dijo el asesor, pues, ¿por qué no te miro en una de tus cirugías para que veamos cómo termina la cirugía? Y le dice, y entonces el cirujano dice, no, pues lo hice perfecto, no me va a decir nada. O sea, Ujú. casi estoy seguro que todo lo que hice lo hice a pie de puntillas, ¿no? Está de acuerdo a la letra del libro. Y entonces le dice, ¿cómo ve? Ya cuando se entrevista al final de la cirugía, no, pues yo lo veo muy bien. Oiga, ¿y tiene alguna recomendación que darme? Y saca una libreta con 2 hojas llenas de recomendaciones. Y entonces la persona se queda choqueada y dice, el cirujano se queda en shock y dice, ¿cómo? O sea, yo pensé que lo había hecho perfecto, claro, porque nosotros tenemos taller de ceguera, dejamos de ver muchas cosas. Y entonces, a pesar de que le entró en shock porque él se sabía muy bueno en lo que hacía, esto le permitió ser aún mejor. Esto le permitió abrirse a la posibilidad de que había cosas que se podían perfeccionar. Y esto le creó una emoción de saber que todo aquello que se realiza siempre se puede hacer todavía aún mejor. ¿Y por qué hablo de la emoción y por qué hablo de la alegría? Porque cuando uno tiene alegría, automáticamente genera toda la química necesaria para seguir adelante. Entonces, las emociones son tan importantes como la parte intelectual, la parte de los sentimientos y la parte de las ideas es tan o más importante que la parte intelectual. La gente, por ejemplo, luego tiene ideas, tiene sueños, imagina cosas y a veces esas imaginaciones, esos sueños, esas interpretaciones son tan importantes como lo que siente al respecto de eso y lo que sabe respecto a eso. Todas las innovaciones en este mundo, más bien, resultan de esos 3 factores. La mayoría de las personas les vas a decir, oye, ¿y cómo se te ocurrió? Y la mayoría dice, tuve una idea. La mayoría dice, pues lo soñé, lo vi, Ujú. ¿no? Y entonces, esa es la forma en que la gente se reta para llevar a cabo algo nuevo. Es la forma en que la gente evoluciona, cambia, crea, produce. Y la parte de la emoción es normalmente me late que es por aquí el asunto. Me late, ¿no? Así lo siento. Entonces, precisamente por eso muchas veces digo que es lo que resuena dentro de nosotros. Porque obviamente cuando escuchamos a las personas, al menos no sé ustedes, pero yo no pienso escuchar la respuesta dentro de otra persona cuando lo estoy escuchando. Pero muchas veces resuena lo que esa persona está diciendo dentro de mí. Y entonces digo, eso me late. Eso como que sí me gusta. Si nosotros tomáramos las verdades de las demás personas como nuestras, seríamos altamente vulnerables, altamente manipulables. Y espero que no seamos así. Aunque tenemos un condicionamiento por los medios de comunicación muy alto, aunque tenemos unos insights muy clavados para reaccionar y accionar de cierta manera. Entonces, a veces para poder tener ideas, emociones y con todo el conocimiento, con todo el bagaje, con todas las herramientas que uno tiene, poderlas a trabajar, necesita a veces uno tener silencio, necesita uno tener paz interna. Se dice que tenemos, creo que 2000 pensamientos por segundo, algo así. Y que la gente que logra llegar a niveles de meditación altísimos es personas que pueden mantener un solo pensamiento por más de un minuto. Entonces, si nosotros no logramos frenar este carro, no logramos tener esta paz, no logramos concentrarnos en este tipo de motivadores que estamos teniendo, como esas ideas fugaces, como esos sentimientos, como esos chispazos, se nos están yendo las oportunidades. Por eso es altamente recomendable que todos tengamos estos momentos de paz, de tranquilidad, para poder tomar nuestras decisiones, para poder ser conscientes, para utilizar nuestro criterio. Actualmente escuchamos noticias, promociones, publicidad, etcétera. Esto
prácticamente satura toda nuestra red de pensamientos. Y esta red de pensamientos a veces transgreden también nuestros horarios de sueño. Y obviamente, para que una persona pueda tener la oportunidad de seguir creciendo, necesita hacer estos espacios en su vida. Necesita buscar el asesor externo y el asesor interno. Eso hace que la gente no solo se sienta más seguro de lo que va a hacer, sino que tenga la oportunidad de valorar internamente si es congruente con lo que él piensa, con los valores que tiene, si es congruente con lo que está dispuesto a arriesgar, porque no todos somos tomadores de riesgo. Bueno, más bien, no somos todos tomadores de riesgo en la misma medida. Hay quienes son tomadores de riesgo en mayor medida que otros. Entonces, si hay congruencia con esa toma de riesgo, pues podemos avanzar, ¿no? Si no, pues es cuando la gente muchas veces dice, sí me gusta esta idea, pero la voy a hacer desde este punto de vista. Y entonces ya uno se siente más seguro de cómo lo va a hacer, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, yo soy madre y muchas veces cuando uno busca trabajo o quiere volver a entrar al ámbito laboral, los horarios de trabajo no empatan con las actividades o con las obligaciones que tiene uno como madre. Y cuando no se tiene claridad respecto a qué es lo que uno quiere, logra uno hacer muchos errores y autosabotearse. Entonces, en este aspecto yo decía, sí quiero trabajar, pero tiene que ser en estos horarios y tiene que ser bajo estas situaciones. Cuando logré definir esto internamente en mí, que no entraba en conflicto con todo lo demás, tuve la oportunidad correctamente. Y no una, dos, tres veces la he tenido así. Entonces, son situaciones que se dejan mucho de lado en cuanto se analiza, por ejemplo, si vale más estudiar en tal universidad o si vale más tener tal título, si vale más la pena tener esto. Más bien es para qué vas a hacer las cosas. Como yo te dije, yo estudio economía para conocer las reglas del juego, el MBA para conocer a los jugadores, el marketing para saber cómo comunicarme y las finanzas pues para trabajar mi dinero, que trabaje correctamente, ¿no? Entonces cuando tú sabes los para qué y los logres alinear a tu visión de vida, entonces las diferencias son abismales. Claro que para que haya esa diferencia necesita forzosamente de tomar decisiones. Y la toma de decisiones es como hacer ejercicio. La toma de decisiones se tiene que ejercitar todos los días. Si uno empieza a delegar las decisiones en los demás, entonces te vuelves esclava del que toma las decisiones. Sí, esclava de las circunstancias, ¿no? También. Bueno, aparte de las circunstancias. Pero, por ejemplo, en cuanto a las decisiones, uno puede decir, es que yo quiero hacer esto, y hoy lo haces, ¿no? Pero mañana ya no lo haces. Entonces, una decisión tiene que ser constante, tiene que ser disciplinada, tiene que tener un objetivo, tiene que tener un tiempo, ¿no? Para que esta decisión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestras decisiones muchas veces no le damos todo este cuerpo que necesita. Entonces, muchas veces decimos de nuestros gobernantes, no, es que este robó mucho, no, me voy con el otro. No, es que este me traicionó, me voy con el otro. No. Y entonces las decisiones se vuelven decisiones muy viscerales, decisiones poco conscientes, decisiones que no trascienden. Es como si cada vez que yo me peleara con alguna persona, dijera, no, ya me peleé con esa persona, ya no le vuelvo a hablar en la vida. Y resulta que es de tu familia, pues entonces, ¿a poco te vas a ir de la casa? Pues no, obvio no, ¿no? Pues lo mismo que nos pasa, las decisiones tienen que ser muy conscientes y se tienen que tomar no con las vísceras. Las decisiones se tienen que tomar con la cabeza fría y saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. En nuestro país, por ejemplo, cuando votamos, bueno, ¿qué es lo que quiero de mi país? ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? O sea, cuando decimos de nuestro país, no estamos refiriendo a las estadísticas del PIB, no nos estamos refiriendo a las estadísticas de porcentaje de empleo. Lo que nos estamos refiriendo es cuando, es más, para la gente que nos está escuchando que es de tu perfil, nos estamos refiriendo a cuando yo salga de la universidad, ¿voy a tener oportunidades de trabajo o no? Cuando yo salga de la universidad, ¿voy a tener un contexto que me va a permitir poner mi negocio o no? Cuando yo tenga 40 años trabajando, ¿voy a tener oportunidad de pensionarme, jubilarme o tener un fondo de retiro propio o no? Eso es lo que tenemos que estar pensando cada vez que tomamos decisiones por nuestro país, cada vez que hacemos la acción mínima que es votar por la democracia. Entonces, porque votar es la decisión mínima que como democracia, como ciudadano, es la responsabilidad mínima. Entonces, son decisiones que tienen que ser pensadas, no viscerales. Y no nos tenemos que confundir. Y pongo el ejemplo de las elecciones porque ya vienen, pero son lo mismo que las decisiones de escoger pareja y es la misma decisión qué carrera vas a tomar y es la misma decisión de qué trabajo te vas a emplear.
¿Por qué? Porque si las decisiones las tomamos en base a, ay, es que está buenísimo o está buenísima, pues ya valimos, Ujú, ¿no? O sea, porque si eso es lo que es congruente con tu forma de ser, pues adelante, ¿no? Pero entonces te tienes que fijar cuál es la escala de valores que tienes, ¿no? Pero si la escala de valores es diferente y tú estás buscando otra cosa que no es congruente a eso, pues entonces la decisión no es correcta. Tiene que estar alineada. Y cuando se toma una decisión, la diferencia entre una decisión y un hecho es hacerlo. Aunque parezca perogrullo, hacer las cosas es lo que hace que una persona obtenga los resultados. Y las cosas, para hacerlas, se les tiene que dedicar tiempo. Entonces, cuando la gente dice, ah, es que le eché ganas. No, pues no le eches ganas, échale tiempo. ujú. Sí, sí, sí. No, no, es que di mi mejor esfuerzo. No, es que había un objetivo y una meta que tenías que cumplir, no era tu esfuerzo, no era decir, es que estoy haciendo lo mejor, no, porque esta mediocridad no está haciendo que realmente nosotros nos comprometamos con nosotros mismos, no con los demás, con nosotros mismos. Entonces, cuando uno se compromete con la vida, cuando uno se compromete con uno mismo, resuena uno en la misma manera en que está resonando todo, toda la energía. Entonces, en ese momento, pues obviamente se abren oportunidades, ve uno posibilidades, en ese momento te das cuenta de que al menos el camino que escogiste es lo que quieres, ¿no? Y no vas por la vida, por ejemplo, me tocaba un compañero de trabajo que nos decían, es que cuando nos tocaba reparto de utilidades, nos decía, es que tal empresa les dieron tanto de utilidades. Y es que, ¿tú no crees que sería correcto que a nosotros nos dieran lo mismo de reparto de utilidades si esta empresa genera más que esa? Y pues honestamente, yo le contestaba, mira, yo doy gracias de tener este trabajo porque yo me renté para trabajar aquí sabiendo estas condiciones de trabajo y porque los beneficios que tengo en este trabajo son congruentes a lo que yo esperaba. Si esta congruencia no la encuentras, toma la decisión adecuada, pero no puedes dejar que otros decidan por ti. Claro. Tú tienes que decidir sobre ti. Entonces, si aquí esta empresa ya no llena tus expectativas, no te quejes. El que puedes cambiar eres tú, no los demás. Sí. Y entonces siempre esperamos que los cambios vengan de las otras personas y no de nosotros mismos. Esperamos que nuestros padres cambien, esperamos que nuestros hijos cambien, esperamos que nuestros profesores cambien, esperamos que nuestro gobernador cambie, esperamos que todos cambien, pero nosotros no queremos cambiar. Y la Ujú. respuesta es que nosotros somos los que tenemos que cambiar desde nuestra forma de pensar, desde nuestra congruencia, desde nuestras metas, desde nuestras decisiones y el tiempo que le dediquemos a las cosas. Entonces, ahí sí podemos hablar. Sí, totalmente. De hecho, también está esta analogía del perrito, no sé si la conoces, que le está picando un alfiler o algo y le molesta y está llorando, pero no le molesta lo suficiente como para moverse o hacer algo. Es así lo que estás diciendo. Si te molesta estar en algún lugar, no te quejes, mejor acciónate y haz algo, muévete de ahí. Bueno, en ese aspecto, cuando dices no le duele lo suficiente, tienes razón. Nos decía un profesor, dice, si tú quieres ver resultados, métele dolor al sistema. Entonces, cuando decían que había muchas quejas en un banco por la atención que tenían, y entonces, pues tenían su buzón de quejas y sugerencias, se iba a un departamento de quejas y sugerencias, se le daba la solución pertinente, y pues no había gran cambio al respecto. Y entonces dijo el gerente en ese momento, dijo, bueno, muy fácil. A partir de hoy, cada vez que haya una queja y no se responda dentro de las 24 horas y perdamos un cliente, todos pagan. Al mes, todo mejoró, todo cambió. ¿Por qué? Porque dejamos de ser cómplices del de al lado, porque dejamos de hacer nuestras cosas que no nos tocan y porque realmente empezamos a tener ese sentido de cooperación, de solidaridad, de subsidiariedad, de formar una familia. Eso que nos hace falta mucho. Por ejemplo, yo ahorita en este momento lo que quiero es dar lo mucho o lo poco que tenga. Y cuando uno tiene el pensamiento de dar y no de recibir, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque cuando uno está dispuesto a dar lo poco o mucho que tiene, en ese momento lo puedes recibir. Pero si estás primero esperando a recibir para poder dar, pues entonces no van a suceder las cosas. Si tú en una clase, por ejemplo, llegas a dar tu atención, tus ganas de aprender, tus ganas de trabajar con tu equipo y das todo eso, obviamente vas a recibir mucho más de lo que pensabas. Pero si tú llegas a un aula
desmotivado, cansado, quejando de todo lo que dice el maestro, típico que van a hacer un trabajo en equipo, ¡ay, no! Ujú. Oye, pero lo quiero para mañana, ¿otra vez? Pues entonces, obviamente, no estás dando lo mínimo que se requiere, ¿no? Y la vida es exactamente lo mismo. O sea, cuando sales al trabajo, en tu familia, con tu pareja, con tus hijos, es exactamente lo mismo, ¿no? Llegas al trabajo y te dicen, este reporte se tiene que terminar para mañana. ¡No! O sea, en lugar de decir, Ujú. a ver, estos son mis objetivos, estas son mis metas, estas son mis responsabilidades, tengo que cubrir, no necesito tener el chicotito atrás del supervisor para terminarlo, pues cambio. O sea, y luego, y entonces cuando me dicen, este reporte tiene que ser para mañana, aquí está. Entonces, las cosas cambian, ¿no? Y no se necesita tener poderes supernaturales, ni telepatía, ni mucho menos, sino es obviamente hacerse las preguntas correctas de qué es lo que se espera de mí en ese ámbito. Porque yo me renté, porque yo voy a dar soluciones a ciertas cosas. Y entonces, si yo propuse dar solución a ciertas cosas de manera intrínseca, obviamente van a esperar que yo dé esos resultados. Entonces, llego y no doy, y cuando me lo piden no lo doy, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Ahora, cuando la gente va a pedir trabajo, normalmente, ay, ojalá me den el trabajo, ay, y tienes una expectativa, una emoción que obviamente te motiva para que te diga, te mueve para poder llegar a ese objetivo. Y ya pasa el mes, los 2 meses, el año, ¡ay! Tengo mucho trabajo. Ay, no, qué flojera. Ay, no, es que la verdad es que estoy hasta acá del trabajo. No, es que estoy súper cansado. Es que mi jefe, es que mi compañero, es que el controlador, es que el de finanzas, es que el de operaciones. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Si nosotros agradecemos en todo momento de estas situaciones que nos están pasando, las cosas cambian. Todos los días llegar con la actitud de agradecer, agradecer que tengo un trabajo. Tengo un montón de trabajo. Sí, y gracias que tengo trabajo. Y más en ahorita con lo que estamos viviendo del COVID. Gracias que tengo trabajo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a cambiar esa actitud interna de cómo vemos la vida, es un cambio que se manifiesta como si cambiáramos de canal o como si cambiáramos los binoculares y ahora sí veo claro. Pero cuando nosotros tenemos la intención de cambiar, cuando nosotros tenemos ganas de cambiar, necesitamos hacer declaraciones correctas. Se ha comprobado que los campeones de medallas olímpicas, grandes estrellas de cine, presidentes, artistas en general, pueden ser personas como nosotros en términos generales, con una gran diferencia. La forma en que se hablan a sí mismos es diferente. La forma en que se dicen a ellos es muy diferente. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo quiero, yo puedo, yo merezco. Entonces, de repente, llega y alguien te dice, oye, eres muy famosa, quién sabe qué, oye, danos una entrevista. Ay, no, 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 no. Pues obviamente, ¿qué estás diciéndole no a una consecuencia de la fama? ¿No? Claro. Entonces, en cambio, si dices, no, yo quiero, yo esto es lo que quiero, yo lo pedí, yo aquí estoy porque esto es lo que yo quería. Entonces las cosas cambian, ¿no? Entonces, la actitud en cómo nosotros tomamos la vida hace la gran diferencia. Y esa actitud nos permite tomar decisiones correctas también. Y esas decisiones, cuando les dedicamos tiempos, nos llevan a metas y objetivos. También dijiste que te llegan las oportunidades y que no se van, sino que las toman otros. ¿Cómo saber cuando te llega esa oportunidad? Es muy fácil, porque las oportunidades las vas preparando tú antes, porque tú te estás preparando para que te llegue esa oportunidad. Entonces, las oportunidades, por ejemplo, ahorita, si te contacta alguien que se dedica a las redes sociales y que te dice, te quiero como nueva cara para representar tal producto, tal marca o tal, y tú dices, ¡ah! Órale, ¿no? Ujú. Está padrísimo. Tú te preparaste para esa oportunidad. ¿Por qué? Porque has estado realizando este trabajo durante un tiempo, te aventaste la primera vez, no sabías, erraste, corregiste el camino, porque has sido disciplinado en este aspecto, porque tienes un compromiso con tu audiencia y contigo mismo, entonces te estás preparando. Lo segundo, si esa oportunidad es para ti, ¿cómo lo tienes que saber? ¿Va de acuerdo a tus valores? Fundamentalmente Sí, sí claro. va de acuerdo a tus valores. Si esa oportunidad va de acuerdo a tus valores y tú te has estado preparando para ello, es tomarla, ¿no? Entonces, ahora, cuando la tomas, obviamente, pues tienes que... Las oportunidades no son un favor, eso es otra cosa. Las oportunidades son una negociación. Entonces, cuando uno llega a un lugar, por ejemplo, como este escenario que propuse, es
Ok, sí, pero ¿cuáles son las condiciones? Ok, ¿qué es lo que yo voy a recibir? ¿Ustedes qué esperan de mí? Entonces, siempre es una negociación. Desafortunadamente, muchas veces no tenemos esa claridad internamente para poder presentarnos ante esa negociación, porque las negociaciones no tienen que ver de quién gana. Eso es lo que nos han, una idea errónea. Las negociaciones no tienen que ver con quién gana. Las negociaciones tienen que ver con un ganar-ganar, con una humildad para poder solicitar sin arrogancia, obviamente, pero sobre todo para decir, yo necesito esto y quiero saber si tú me lo puedes proporcionar. Entonces, cuando uno aprende a negociar sin estos hitos e ideas erróneas de que negociar es sacar lo mejor del otro y al otro dejarlo con nada, pues obviamente a lo mejor ganas la primera vez, pero seguramente en el futuro ya no se va a poder repetir esa situación. Pero cuando tú negocias realmente por un ganar-ganar, en donde hay claridad lo que cada quien va a recibir, es fenomenal. Ajustar las expectativas. En el matrimonio, por ejemplo, se nos preguntaba, oigan, ¿ustedes saben cuánto ganan sus maridos? O viceversa, ¿cuánto ganan sus esposas? Y el 90 y tantos% no sabía. Y entonces decía, ¿y cómo piensan construir una vida juntos? Claro. ¿Y cómo piensan ustedes tener confianza en el otro, tomar decisiones para incrementar un patrimonio que van a empezar a formar si no hay claridad y esta confianza? Con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Somos tan recelosos con lo que esperamos del otro porque muchas veces estamos esperando recibir que antes que dar. ¿Qué es lo que? Sí, pues que el otro me dé, porque eso se siente muy padre. Que el otro me consienta, porque eso se siente muy padre. Pues que el otro se preocupe por las cuentas, porque eso se siente muy padre. ¿Y yo también qué voy a dar? O no sé lo que tengo que dar, o no sé lo que puedo dar, y por eso no lo puedo ofrecer. O la verdad tengo una intención mala para recibir y no dar. Esos son los dos motivos que yo puedo encontrar cuando una negociación no puede evolucionar. Que efectivamente tu intención no es una intención honorable. Y, por ejemplo, supongo que todo el mundo ha escuchado el cuento de Blancanieves, por poner algo de contexto general. Cuando Blancanieves llega con los enanitos, siendo una princesa, Blancanieves dice, déjenme quedarme, por favor, yo puedo limpiar la casa. Blancanieves era una princesa, pero sabía que podía dar algo, sabía que podía ofrecer algo. Entonces, en una negociación y en la vida, tú tienes que ser consciente de qué es lo que vas a dar. Una maestra nos decía, si van a ser barrenderos, sean los mejores barrenderos y hagan su trabajo con gusto. Entonces, hacer las cosas bien y con gusto te permite también saber de lo que eres capaz. Y al saber que eres capaz, te encuentras lo que tú puedes intercambiar por valor. Las empresas, ya sea tu negocio propio o como empleado, buscan a alguien que les genere valor, porque obviamente la riqueza se genera a través del valor. Pero nosotros no sabemos cómo generar valor. Y cuando no sabemos generar valor, obviamente, pues nos conformamos con las responsabilidades que tenemos y nos conformamos con que alguien más nos diga qué hacer. Pero cuando nosotros sabemos cómo agregar valor, entonces podemos manipular y hilar fino. ¿Por qué? Porque entonces podemos hacer pasos de avance, podemos hacer procesos, procedimientos, meter control y supervisión y obtener nuestras metas de manera más clara. Y como tú dijiste, las oportunidades cuando se presentan, tú lo vas a sentir si es algo que es bueno para ti o no, porque no podemos dejar nada más únicamente los valores. Tienes que sentir también, ¿esto es lo que realmente yo estoy esperando? O a lo mejor intelectualmente sí cabe dentro de mí, pero emocionalmente sé que hay algo que no está bien. Ujú. Entonces, tenemos todo un bagaje de sensores que nos permiten saber si una oportunidad es para ti o no. La parte intelectual, la parte emocional y la parte de tu imaginación y tus ideas y todo, ¿no? Porque aquí, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nos acotamos a nuestro espacio físico. Mucha gente se define únicamente por su materia, ¿no? Por su Claro. cuerpo físico. Pero no, tenemos muchísimo más. Somos sueños, somos ideas, somos pensamientos, somos sentimientos, somos todo eso. Entonces, cuando tú tomas todo esto, aparte es los sentimientos detonan una química interna que es el mejor farmacia que puede existir en el mundo. Cuando tú sabes que cuentas con todo esto, ya viniste armado hasta los dientes para hacer lo que te plazca en la vida. Nada más es cuestión de que digas, yo quiero, yo puedo y yo merezco. Claro.
Totalmente. ¿Cómo dejar de compararse con las demás personas? Porque es muy fácil decir, no es que yo quiero ser el mejor en esto, soy barrendero, voy a ser el mejor barrendero, pero el de al lado, no, pues barre mejor que yo. O sea, hasta cierto punto logra ser inevitable el compararse, por ejemplo, decir, yo a mis 20 logré esto, pero esta otra persona a sus 20 ya logró esto, esto y esto, pero esta otra a sus 20 no ha logrado ni siquiera lo que yo ya logré, y siempre está este punto de comparación de, pues este le va mejor, a este le va peor. ¿Cómo evitar compararse y centrarte completamente en ti? Las comparaciones son muy importantes porque sí te permiten moverte hacia ser mejor, pero no te definen. O sea, ser el segundo lugar no te define, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar estarte comparando? Pues es precisamente cuando tú logras saber qué es lo que quieres de la vida, hacia dónde quieres ir, ¿no? Si, por ejemplo, Cleopatra hablaba de 19 idiomas a sus 20 años de edad, ¿no? Y hablando de una época en la que no se era tan versado o no era tan fácil poder tener acceso a los idiomas. Claro que ella era una princesa, pero reina, perdón. Entonces, si yo me comparo, no, es que ella a los 20 ya sabía 19 idiomas o no sé cuántos, no me acuerdo, pero eran más de 10. Entonces, pues sí, obviamente, pues voy a decir, la meta está altísima, ¿no? Pero ok, puede ser una meta que me permita decir que es alcanzable. Es una meta que me dice, se puede, ¿no? Alguien ya lo Claro. logró, se puede hacer. Y también si alguien no lo logró, también se puede hacer. Pero bueno, por lo menos eso te permite tener un marco de referencia. Y luego, por otro lado, los deseos que la gente tiene no son los mismos que todos tenemos. Entonces, ella, por ejemplo, el deseo que necesitaba era, pues, mantener a su pueblo en paz, poder comunicarse correctamente para hacer las negociaciones pertinentes. Entonces, era una herramienta fundamental para la sobrevivencia. Era su motor de vida, ¿me explico? Entonces, en cambio, para nosotros puede no ser tan importante ese motivador. Por ejemplo, si yo hubiera sabido cuando yo estudié que la parte digital iba a ser un motor fundamental hoy en día, seguro lo hubiera puesto dentro de mis prioridades, ¿no? Entonces, ¿cómo compararse? Pues no te puedes comparar al 100% con alguien, ¿no? O sea, y no puedes dejar de compararte tampoco, pero sí puedes tener claridad en cuanto a tus metas. Yo creo que mejor puedes hacer es tener claridad sobre tus metas, tus objetivos y alinearlos, que sean congruentes. Ahora, en un momento de tu vida pueden ser congruentes y en otro momento de tu vida pueden ser no congruentes con lo que tú esperabas. Y está bien, porque también te tienes que mover, porque también han cambiado tus motivadores, porque a lo mejor lo que tú pensabas y que no habías tenido esa experiencia, pues no es igual al momento que ya lo estás viviendo, ¿no? Y se vale. Pero si no tienes ni una idea de hacia dónde moverte, es ahí donde está el problema. Y aún así le puedes sacar partido. Por ejemplo, cuando iba a estudiar, yo no tuve una buena asesoría vocacional y no la tuve, puedo poner 1000 pretextos, pero realmente mi responsabilidad era tener una buena orientación. Era mi responsabilidad y fue algo que no busqué. Entonces, cuando llego a decidir carrera, mi hermana me pregunta, oye, ¿y qué vas a estudiar? Yo, pues no sé. Y me dice, bueno, pues, ¿qué te gusta? Le digo, pues las mates. Y me dice, qué padre. ¿Y cómo qué te gustaría? Le digo, pues, ¿cómo actuaría? Y Ujú. entonces responde mi papá, no, está muy difícil. Claro. Y yo, entonces, si yo hubiera tenido claridad sobre lo que quería, obviamente hubiera dicho, eso es lo que quiero. Y no importa si está difícil. Y no está difícil, porque nada en la vida es difícil. Lo difícil es no querer hacerlo. O sea, porque a un payasito le puedes enseñar todos los trucos, pero que quiera ser payaso y que quiera divertir, eso es muy diferente. Entonces, nada es difícil. Aparte, lo difícil es cuando no te lo enseñan bien. Y ahora ya ni siquiera eso, porque ya tienes muchos recursos de dónde echar mano. Ujú. Entonces, cuando un maestro llega y dice, es que esto es muy complicado, pues no es complicado, tal vez no lo sepa comunicar, tal vez no lo sepa bajar a nivel de uno, tal vez él no lo tiene claro o no lo ha podido llevar a la práctica. Pero Claro. tampoco lo vamos a culpar y le vamos a decir, no, todo es fácil, lo que pasa es que tú no lo sabes enseñar. No, el cambio está en uno. El cambio es decir, bueno, voy a tomar la referencia que él me da, voy a tomar lo que sabe, lo que me puede dar, y yo, si lo quiero aprender bien, lo voy a tener por mi cuenta. Y cuando yo lo tenga bien dominado, voy a decir, esto es facilísimo. Es como si yo ahorita digo, no, pues programación C está súper difícil porque nunca he estudiado programación C.
Pero para ti, tú vas a decir, está súper fácil porque llevo 10 años haciéndolo, 5 o No, 13 sí, años sí, sí, haciéndolo. sí es difícil. No, por ejemplo, En- también dijiste una parte importante al decir que te den un marco de referencia de también si alguien no lo ha hecho, también puede que sí se pueda hacer. bueno, También, por sí. ejemplo, O hay sea, un libro que no recuerdo el autor, pero dice, todo es imposible hasta que se hace. Y es así. O sea, todo, literalmente todo es imposible hasta que alguien lo hace por primera vez. Y hasta ahí ya deja de ser imposible. y por También yo eso digo que es digo, muy, sí, toda esa parte por eso, de la dificultad, ajá, de decir, es que todo es difícil o todo es fácil. También yo pienso que todo es difícil hasta que se vuelve fácil. Por ejemplo, a nosotros nos costaba mucho caminar cuando éramos bebés y claro. nos levantábamos y lo seguíamos a hacer y seguramente nos costaba y nosotros también por seguir intentando y ver que todos los demás ya podían caminar, era de pues es que sí se puede hacer, entonces vamos a seguir intentándolo. Y así también cualquier otra cosa, seguir intentando hasta que pues ya viste que se puede hacer, hay que intentar y seguir intentando hasta que se logre. ¿Qué piensas de las personas que dicen, no, pues ya llegué al octavo semestre, pero no es mi carrera, me equivoqué de carrera? Ay, pues yo lo que te puedo decir es que todos nos podemos equivocar y es válido equivocarse, pero si ya llegaste a tu octavo semestre, pues no seas, no, pues te falta un año para terminar y tener una base, hasta si lo quieres ver de esta manera, hasta de manera cínica, te queda hasta por lo menos tener un documento en alguna situación te puede ayudar, ¿no? Entonces, a mí siempre me dijeron, cuando empiezas algo lo terminas. Es parte de mi decálogo de valores, ¿no? Entonces, si yo sí empiezo algo, lo termino, punto, ¿no? Ujú. Si me equivoqué en el transcurso, pues efectivamente habrá que rectificar el camino, pero hay formas de rectificarlo. ¿Cómo? Bueno, termino la anécdota de que no me dijeron, Está muy actuaría difícil. no, ¿no? Entonces dice, mi hermana así con cara de frustración, así como que tratando de salvar el tema, me dice, bueno, ¿algo más? ¿Qué otra cosa te gusta, no? Y le digo, pues pintar. Y dice mi papá, no, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, entonces, a final de cuentas decidí estudiar economía. Cuando llego a economía, me encuentro con un nivel de competitividad muy alto. Tuve una generación hermosa en donde el 90% de la gente que estaba ahí lo había escogido como primera opción. El 80% de la gente que venía ahí venía de escuelas particulares y el nivel de competitividad era altísimo. Entonces, cuando llego ahí, de repente mis compañeros empiezan a hablar en un lenguaje que yo no entendía. Y dije, hubo un propedéutico y me lo salté. Sí, sí, sí. Dije, hubo una tarea que yo no hice, o sea, o estos ya van, o me metí en una clase equivocada. No entendía nada. Y esa situación me generó una cuestión de frustración muy alta durante 3 años. porque, porque nada más no daba una, ¿no? Pero entonces yo tenía muy claro mi valor y decía, si empiezas algo lo terminas, si empiezas algo lo terminas. Y entonces no le entendía a los maestros, mis compañeros hablaban en un idioma que yo no entendía. Y entonces dije, pues los libros. Y entonces me fui a los libros. Y bueno, las referencias de los libros que me daban los profesores no les lograba captar la esencia. Y entonces decía, bueno, el mismo tema pero con otro autor. Y entonces descubrí que había otros libros que les entendía más, aunque no fuera el mismo libro que el maestro me había dado. Y entonces le di, hasta que de repente, claro, después de 3 años me tardé, Sí. pero después de 3 años le agarré un gusto fenomenal. Entonces, hay formas de corregir el rumbo. ¿Por qué? Porque, bueno, a final de cuentas, si a mí lo que me gustaba eran los números, en economía tenía la oportunidad de meterme econometría, de álgebra lineal, de aplicar la economía en las matemáticas, ¿no? O las matemáticas, perdón, a la economía. Entonces, hay formas de corregir el rumbo, siempre. Yo sí recomiendo ampliamente que si empiezas algo lo termines, porque normalmente la sensación que vas a tener al terminar eso va a ser una grata experiencia, va a ser una sorpresa que ni tú mismo te imaginas. A veces hay que esperarse al desenlace de la película para ver cómo termina. Y la vida es toda una película. Claro, hay quienes prefieren ser espectadores y hay quienes prefieren vivirla. Entonces, depende también qué quieras, ser un espectador o deseas vivirla. Si para vivirla se necesita desarrollar una piel gruesa ante críticas, ante maltratos, ante muchas cosas. O sea, se necesita tener realmente una piel gruesa. ¿Por qué? Porque pues te vas a enfrentar a muchas cosas. Como espectador, no. Como espectador, pues tú te vas a conformar con criticar, decir, hablar, y pues nadie puede criticar al que no hace.
solo se equivoca el que hace. El que no Claro. hace, entonces, en cuanto a ese aspecto, ahorita que me está diciendo, ¿tú qué piensas de eso? Esos son mis pensamientos, o sea, esas son la forma en que a mí me ha funcionado tomar esas decisiones, eso es lo que yo he podido trabajar en mi vida. Pero que eso sea la receta, no. ¿Por qué? Porque las recetas las va construyendo uno mismo. Y porque si estamos esperando a que la receta nos caiga de alguien más, pues estamos jodidos. Porque todo tiene que nacer internamente. Si no, no clonaríamos a las gentes que han sido exitosas en ciertas áreas y entonces nos dedicaríamos a tener esos clonecitos, ¿no? Entonces, así es la forma en que yo podría decir que siempre, si estoy en octavo semestre y digo no, o en tercer semestre o en cuarto semestre, yo diría, pues espérate al final de la película. A lo mejor te llevas una grata sorpresa. Es más, a lo mejor te sigue sin gustar tu carrera, pero a lo mejor está el amor de tu vida ahí. Y una decisión muy importante es la pareja con la que te vas a casar. ¿Por qué? A lo mejor casar, si está fuera de moda, la pareja con la que vas a vivir el resto de tu vida. ¿Y por qué digo el resto de tu vida? Porque si es difícil comprometerte con una persona una vez, imagínate lo difícil que es comprometerte 2 y 3 y 4 veces, porque vas generando un condicionamiento a ciertas acciones, porque vas generando de que, no funcionó, ya me cayó gorda, bye, ¿no? Claro. Y la que sigue. No somos ni despachables, ni desechables, ni mucho menos. O sea, realmente somos personas complicadas, necesitamos tener un compromiso con nosotros en cuanto a decir, ok, tengo mis errores, tengo mis fallas, tengo mis días, tengo mi carácter, y también la otra persona seguro va a tener, a lo mejor no los mismos que yo, pero algunas cosas que no me gustan, y yo tengo que saber cuáles valorar, cuáles no, más bien, tengo que ponderar cuáles valen la pena trabajar y cuáles no, porque también las cosas se trabajan, así como en una empresa se trabaja de que tu colaborador cada día sea más productivo, etcétera, también en la vida se trabaja de que con tu pareja, oye, vamos a trabajar este tema que nos viene atorando, este tema que nada más cada vez que lo tocamos sacamos chispas, todo se tiene que trabajar. Una de las cosas más terribles que yo he escuchado es, no se ha, ¿cómo se llama? En las fiestas o en las reuniones no podemos hablar de política, fútbol y religión. Hijo, Sí, perdóname. Entonces, vamos a hablar de todo lo banal, intrascendental y lo no importante. Qué padre. Pues no, sí, claro. la forma en que se hace conciencia en estos ámbitos es dialogando con respeto, con bases de respeto, obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a aprender a dialogar estos temas difíciles si no los aprendemos en familia, en casa, si es el núcleo? Muchas veces empezamos a filosofar con los amigos, pero si nuestros amigos no están formados en los mismos valores que nosotros estamos formados, pues obviamente sus acercamientos de estos temas van a distar mucho de nuestros acercamientos. No digo que los amigos no sean una fuente importante de crecimiento, al contrario, pero obviamente cuando nosotros tenemos en casa la oportunidad de hablar temas trascendentales, podemos enfrentarnos a la vida con mayor certeza, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a querer que un país entienda de política si nunca se habla de política en su casa? ¿Cómo vas a querer que un país deje de comer, hablar y respirar fútbol si es de lo único que se habla? Y aparte tiene que ser lo único que se habla, pero tiene que ser del equipo y tiene que estar uno de acuerdo en todo lo que dice el patriarca de la casa, Sí, ¿no? sí, O el claro. líder de la casa. Sí, si solo hablamos de Entonces, lo que estamos de acuerdo todos, nunca vamos a salir de ahí. sí, entonces podemos buscar siempre tener empatía por el otro, bueno, y entender también el momento que está viviendo. No es lo mismo un niño de 10 años que va a entender de ese tema a una persona de 18 años o una persona de 40 años. Pero si tenemos esa empatía y si podemos comunicar estas ideas, podemos trabajar y entonces podemos construir desde nosotros, desde la casa, desde nuestros amigos, desde nuestra facultad, en nuestro medio de redes sociales, podemos construir un mejor mundo, un mejor México. ¿Qué habilidades blandas recomendarías a todas las personas para fortalecer? Porque ya ahorita hablamos mucho de los conocimientos, de estar estudiando en la universidad y todo este rollo, pero ¿qué habilidades blandas tienen que tener independientemente de la carrera que estudien? Son habilidades transversales y las habilidades transversales son aquellas que te permiten ejercerlas sin importar en cualquier rol que te desempeñes, ¿no? Entonces, ¿cuál habilidad la necesitas para la vida? Pues la habilidad de entender tus finanzas.
¿Y por qué lo pongo en primer lugar? Porque es la forma en que podemos allegarnos de los bienes que satisfacen nuestras necesidades. Entonces, es una habilidad fundamental. Si no sabes cuánto es tu balance, cuándo es tu día de corte, cuánto es tu día de pago, cómo vas a proyectar, cómo es un flujo de caja, pues entonces obviamente lo que estás haciendo es estás dejando de manejar tu dinero correctamente y alguien más lo va a manejar por ti. Y cuando alguien más lo va a manejar por ti, pues te va a cobrar por ello. Y en cualquier lugar que te desempeñes, pues siempre las empresas y los negocios se mueven por que generan ganancias, ¿no? Y entonces, si tú lo que quieres es generar ganancias, tienes que entender cómo se generan las ganancias en cualquier puesto que estés. Esa es la otra, pues obviamente la parte de comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos correctamente, pero no nada más comunicar correctamente, sino saber bajar la información. En el área directiva se dice que un director tiene que ser una forma de embudo, en donde la información que es de la parte de arriba de los presidentes o dueños se la bajan al director. El director tiene que entender esta situación y después poder bajarlas a todos los empleados. ¿Qué significa bajar la información? Pues obviamente desmenuzarla, pasar la bola que la tengas que pasar, en la forma en que la tengas que pasar, que la persona entienda qué es lo que se espera y aparte que entienda cuál es la repercusión con todos los puntos de las otras áreas. Si como director no se sabe hacer eso, es una de las habilidades más importantes que se tiene que hacer. Y bueno, el director es, por decir el punto, pero es a nivel dirección, gerencia, coordinación, jefe de área, siempre que se tiene gente a cargo, es más, hasta mismos compañeros, porque el liderazgo no se otorga con un puesto, el liderazgo se gana. Siempre que uno tenga la responsabilidad del liderazgo, es muy importante que señalemos esta connotación, la responsabilidad del liderazgo, siempre vamos a tener que saber comunicar correctamente las cosas. Otra es empatía. No se puede exigir lo mismo a las mismas personas. Entonces, tiene que saber uno cuáles son las fortalezas que uno debe de sacar de cierta persona y a cada persona buscar en dónde ofrece mayor valor para la empresa. Y además te puedo decir, bueno, una de las cosas importantes es entender cuál es el motivador de las personas. Creo que esto es fundamental. Si tú entiendes el motivador de las personas, puedes saber qué esperar de la persona, cómo trabajar con esa persona, cómo comunicarte con esa persona. Saber el motivador de la persona te permite, hasta cierto sentido, ayudar para que satisfaga esa necesidad. Pero en cuanto a habilidades, lo que yo te puedo decir es que, bueno, la parte de autodidacta. Ser autodidacta es fundamental. En la vida no dejas de estudiar nunca. Si realmente quieres seguir pues, evolucionando o creciendo, tienes una meta contigo, etcétera, nunca dejas de aprender. Entonces, la parte autodidacta es muy importante. La parte también de ser humilde ante los errores y humilde ante lo que no se sabe. Decir, bueno, no lo sé, pero lo puedo aprender. No lo sé, pero estoy dispuesta a poner tiempo para poder aprender. Y en cuanto a las habilidades, lo que te comentaba hace rato es que normalmente en los trabajos, cuando son las evaluaciones, la gente se enfoca en aquellas áreas en donde uno sale mal. Y entonces te dicen, bueno, estas son las habilidades en las que saliste mal y estas tienes que trabajar y tienes que dedicarle este tiempo y esos cursos te vamos a dar para que puedas. En el libro que les comentaba de Ahora descubra sus fortalezas, lo que te dice es que más bien tienes que enfocarte en las fortalezas y solo tienes que checar las habilidades que te están poniendo el pie para brillar en tus fortalezas, solo lograr lo mínimo para no ponerte el pie, ¿no? Digo lo mínimo porque obviamente si es algo que no has desarrollado, seguramente es algo que se te está complicando. Pero si le pones todo el esfuerzo y el empeño a tus debilidades, pues va a llegar el momento en que no vas a poder desarrollar tus fortalezas. Y el tema es desarrollar tus fortalezas. Entonces, hay fortalezas innatas que tenemos, o más bien, sí, bueno, innatas y hay otras que venimos desarrollando por toda nuestra historia, ¿no? Y entonces, si nosotros identificamos cuáles son nuestras fortalezas, podemos agregar valor y podemos sacarle jugo y podemos sacar la carnita, ¿no? Y dar lo mejor de nosotros. También dijiste que tratar a las personas y saber sus motivadores. Y si hablas con esas personas y no se expresan, si no te dicen y le preguntas, ¿qué te motiva? Y te dice, pues, no sé. Bueno, la comunicación verbal es una de tantas formas que tenemos de comunicar. Entonces, comunicamos con nuestros gestos, comunicamos con nuestro comportamiento, comunicamos con nuestros deseos no expresados. Entonces, pues hay que ser muy buen observador. Qué bueno que dijiste eso, porque una de las habilidades más importantes, y yo creo que la número uno es saber observar. Es una de las cosas que la gente no toma en consideración. ¿Por qué?
porque la hemos perdido. Simplemente no realizamos los ejercicios de observación que se requieren porque estamos metidos frente a una pantalla, porque estamos circunscritos en una oficina, dejamos de observar en muchas cosas. Pero observar te permite aprender muchas cosas. Hay gente que observando aprende un oficio. Hay gente que observando aprende, bueno, es más, cuando tomas clases, normalmente lo que estás haciendo es observando y escuchando, ¿no? Cuando tú observas, puedes saber si a una persona le gustó algo o no le gustó, aunque no te lo diga. Cuando tú observas, puedes saber si una persona está dispuesta o no, aunque no te lo diga. Entonces, a veces tú tienes que plantear las situaciones porque, como te lo dije al principio de la plática, tenemos que hacer las preguntas relevantes, las preguntas correctas. Entonces, cuando nosotros aprendemos a comunicar, no es aprender a decir. Comunicar tiene dos vías y una parte es aprender a escuchar, pero cuando dices, tienes que aprender cómo decirlo. Entonces, si nosotros aprendemos a preguntar de manera correcta, podemos tener las respuestas correctas. Cuando preguntamos de manera incorrecta, pues obviamente vamos a tener las respuestas incorrectas. Y con respecto a la respuesta, porque dijimos que la comunicación tiene dos vías, la respuesta no sé, normalmente es una, yo le digo así a toda la gente que consulto y siempre me ponen cara de, ¡oh! Pero siempre les digo, la respuesta no sé es una respuesta de flojos, porque la respuesta de no sé implica que no quieres pensar respecto a esa respuesta. Si te detienes un momento para pensar respecto a esa respuesta, te darás cuenta de que sí sabes. A lo mejor no lo has pensado y necesitas tiempo para pensar, pero de que sabes, sabes, porque ¿quién lo va? Si tú no la sabes, ¿quién la va a saber? Entonces, la respuesta de no sé es la respuesta del flojo. La respuesta del no puedo es el que no quiere vivir la vida. ¿Por qué? Porque si un bebé no puede caminar, no lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Como tú dijiste hace rato, ¿no? Ujú. Lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta, hasta que lo logra. El no puedo es una invención de la comodidad. El no puedo es, ¿para qué? Si estoy cómodo aquí. Tengo un familiar que usa muletas porque le dio poliomielitis cuando era niña. Y entonces ella me dice, si yo tuviera un par de piernas, lo que no haría. Y cada vez que pienso eso, digo, y mira que muchas veces lo pienso, si ella puede hacer todo lo que puede hacer, ¿yo de qué me quejo? No me puedo quejar. O sea, no puedo decir que no puedo. Y si ves, y no por utilizarlo como motivador, no. Tú dijiste hace rato, es imposible dejar de compararnos. Y te dije, es imposible dejar de compararnos porque a final de cuentas es un parámetro que nos ayuda, ¿no? Y en ese aspecto tenemos que buscar que la comparación sea una ayuda. Entonces, ¿me ayuda a qué? Me ayuda a ver que el no puedo es una creación de mi nivel de confort para quedarme en el área donde estoy, punto, ¿no? El no sé, el no puedo. Y el no quiero, bueno, el no quiero, ahí sí está uno mal. Porque el no quiero significa me estoy negando la oportunidad, a final de cuentas, ¿no? Y prefiero hacerle caso a mi necedad, a mi arrogancia, a mi flojera, que a lo que realmente me hace bien. Entonces estás yendo contra natura. Porque si hay algo que es bueno para ti y tú dices, no lo quiero, pues entonces, pues qué bueno que no lo quieres, habrá alguien más que sí lo quiera y tú te quedarás ahí y después no te preguntes por qué al otro le va bien si tú no querías. Sí, sí, sí. ¿No? Estaba viendo la bibliografía de Michael Jordan, la serie que grabó para Netflix, ¿no? Y hay un momento, bueno, hay muchos momentos, pero hay una parte que quisiera retomar en donde dice Michael Jordan, dice su mamá, Michael Jordan llegó muy frustrado porque no había sido aceptado para el equipo. Y le dijo a su mamá, pues si realmente lo quieres, tienes todo un año para trabajar y presentar la prueba el próximo año. Y Michael Jordan dijo, ah, pues sí es lo que quiero. Y entonces al siguiente año lo aceptaron. ¿La tuvo fácil Michael Jordan desde el principio? No. ¿Era el mejor desde el principio? No. ¿Era desde el principio pudo brillar? No. Pero dijo, yo quiero. La diferencia es cuando dices, no quiero. Pues no quiero, entonces pues ahí sí no hay ni cómo moverte, ¿no? Porque cuando estás chiquito, pues cargas al niño y dices, no quieres, ni modo, te vas, ¿no? O sea, lo haces, porque así lo digo, ¿no? Pero cuando ya estás grande, pues no quiero, sorry, pero quien va a vivir tu vida eres tú. Y si tú te estás negando esa oportunidad de vida, pues eres tú. El que va a vivir contigo solito eres tú. El que va a morir contigo eres tú. Si alguien se atreve a compartir la vida contigo en esta actitud de no quiero, pues la van a sufrir también ellos. Pero el responsable vas a ser tú, ¿no? Entonces, a donde le veas,
tenemos todo para hacer que nuestra vida sea lo que nosotros queremos. Perfecto. Ahora ya cambiando de tema, vamos a hablar de Canadá, porque ahorita, ¿en dónde estás? En Canadá. Muy bien. ¿Por qué Eh, Canadá y no otro país? ¿Por Llámese qué Estados Canadá? Pues Unidos, Nueva Zelanda, cualquier otro país. bueno, porque en Canadá tuve la oportunidad. Eso es lo primero, porque en Canadá buscamos la oportunidad y se dio la oportunidad. Pero si me preguntan cuáles son los beneficios que tiene un país como este, son muchísimos, son altísimos. El primero es que tiene el mayor recurso de agua. Es el país con mayor recurso de agua. El número uno o el número dos, no estoy segura. El nivel de vida es el número uno también o el número dos. Eso es en cuanto a estadísticas. Pero ya viviendo internamente, el nivel de civilidad que se tiene aquí es altísimo. Civilidad se ve desde que hay respeto en todos los niveles. Se vive una seguridad impensable, inimaginable, y el trato que se da y la primicia con la que se crían a los hijos es ser amables ante todos y entre todos. Entonces, pues todas estas situaciones ayudan mucho a tener un contexto social bueno, pero por otro lado, también tiene otras leyes muy buenas. ¿Cuál? Una ley muy buena es, aquí te creo lo que digas, pero el día que tú mientas, ese día ya no te creo. Y ese día tienes que comprobar todo. Entonces, la confianza que se tiene a nivel ciudadano es altísima. La segunda ley es, no discriminamos por edad, sexo, religión o condición física. Tiene un nivel de inmigración altísimo. India, Pakistán, China, Japón, altísimo. Tiene de los programas de migración más importantes a nivel mundial, Canadá. ¿Y cómo ha podido manejar esta migración tan alta? Pues con leyes, con políticas, con asignación de presupuesto, pero sobre todo creando una cultura de no marginación, una cultura de no segregación, una cultura de integración, una cultura en que todos van a tener las mismas oportunidades. Si a un hombre le pagan tanto, a una mujer le van a pagar lo mismo. Si a una persona tiene tanto edad, ya pasa de los 50, pero tiene las habilidades que se requieren para el puesto, no es para que la discriminen del puesto. Y esto hace la diferencia, hace una diferencia sustancial. Y por otro lado, pues la parte del empleo. Es un país que necesita o que genera mucha oportunidad de empleo. Y entonces, pues esta oportunidad de empleo te permite también establecerte para poder alimentar a tu familia, poder pagar una renta, poder ahorrar para la universidad de tus hijos, porque aquí la universidad sí cuesta, no hay ninguna universidad pública y es carísima. Pero pues aquí depende ¿cómo se llama? De lo que estés buscando, de lo que tú quieras, ¿no? Que si era exactamente lo que buscaba, lo único que te puedo decir que era congruente a lo que buscaba. Okay. Entonces, ¿por qué era congruente a lo que buscaba? Por ejemplo, Australia tiene una gran demanda también de empleo, pero el vuelo a Australia pues son más de 10 horas para México. El precio de los vuelos son también mucho más caros. Entonces, se ajustaba Canadá a las necesidades. Pero sobre todo, la parte de la segregación, que no hay segregación, y el nivel de civilidad que se vive y seguridad, son los puntos relevantes por los cuales nos vinimos para acá. ¿Y tú recomendarías más Canadá que Estados Unidos? Totalmente. Mira, yo recomendaría que sigas lo que está de acuerdo a tu meta y a tu objetivo. Entonces, si para ti es importante la civilidad, la seguridad, la oportunidad de empleo, y la no segregación, pues obviamente se alinea más a lo tuyo, entonces te recomendaría lo que se alinea a lo tuyo. Si por otro lado tú estás buscando a lo mejor las empresas multinacionales, pues están todas centradas allá. Si estás, bueno, aquí también hay oficinas, pero está Silicon Valley y están un montón de corporativos allá. Si estás buscando, por ejemplo, los organismos transnacionales, pues las sedes están ahí, ¿no? Entonces, si tú estás buscando eso y puedes moverte en ese contexto y a ti no te conflictúa sus valores con los valores que tú tienes, adelante, ¿no? Obviamente siempre va a haber un trade-off que se tiene que hacer, qué tomas y qué dejas. Siempre va a haber un trade-off, nada va a ser fácil, ¿no? Entonces, pero sí tienes que saber qué es lo que vale más o cuál es el momento de tu vida para tomar esa decisión. Ok, perfecto. ¿Y la diferencia de vida de Canadá a México? ¿Es muchísima o nada más?
poca. ¿Del nivel de vida te refieres? ¿La diferencia del nivel de vida? Sí, del nivel de vida, por ejemplo, también obviamente se gana más dinero, pero también así como ganas en dólares canadienses, gastas en dólares canadienses también. Bueno, lo primero, el dólar canadiense vale menos que el dólar Sí, americano. claro. Entonces a mucha gente cuando le dices eso, dice, ay, no, pues entonces es de mentiritas. Entonces, pues depende cómo manejes también tu cambio de divisas, ¿no? Depende si tus egresos los estás haciendo en una moneda en que es más cara que tu moneda en la que estás ganando, obviamente todo te va a salir carísimo. Eso lo sabe perfectamente la gente que se dedica a exportaciones y a importaciones. Si tu moneda en la que estás haciendo tus egresos es más barata que en la que estás recibiendo tus ingresos, pues entonces te conviene altísimo, ¿no? Entonces, eso es por un lado. En cuanto si lo quieres comparar en cuanto al gasto, por ejemplo, ¿cuánto te gastas en un súper respecto a lo que te gastas en México? Pues la relación, por ejemplo, es 1 a 5, ¿no? Entonces, aquí te gastas 5 veces más que lo que te gastas en México para lo mismo, ¿no? Pero de que se puede vivir, de que hay oportunidades, definitivamente. Y de hecho hay tantas oportunidades que mucha gente se conforma. Esa es una de las cosas que yo no le veo muy bien, porque mucha gente dice, con esto que trabaje, ya con esto salgo adelante. Entonces, Claro. desafortunadamente también creo que el sistema educativo, el gobierno te da gratis primaria, secundaria y preparatoria, pero a nivel de universidad todo te cuesta. Entonces, el sistema público de primaria, secundaria y preparatoria, que es el nivel educativo elemental, tiene un gap muy grande para cuando tú llegas a la universidad. ¿Por qué? Porque están preparando a gente para cuestiones técnicas, porque están preparando gente que pueda cubrir los requisitos en las áreas operativas. Entonces, yo creo que ese es un gran desafío que tienen todos los gobiernos y los mismos ciudadanos canadienses para pugnar para que esto mejore, ¿no? Si es que lo ven como una prioridad, pero mucha gente, pues es que depende de los insights que tengas. Si tus Sí, sí. insights son diferentes, pero sus insights muchas veces dicen con esto es suficiente, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al nivel de vida. Las oportunidades de trabajo que se dan aquí son altas para cuando estás bien preparado, cuando puedes comprobar que tienes experiencia en ciertas ramas y cuando quieres no solo llegar a ser, sino cuando quieres llegar a ser parte. Entonces, cuando uno quiere, siempre que asesora a la gente que le ayudo con la parte de la vida, su calidad de vida, siempre les digo, cuando tú llegas a una empresa, la diferencia va a ser si te pones la camiseta o no. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas la empresa como tuya y no como si eres un empleado, entonces en ese momento empiezas a ver que los intereses de la empresa son intereses tuyos o el negocio. Entonces empiezas a ver que las cosas no nada más afectan al dueño, sino te afectan a ti en todo momento. Y en ese momento empiezas a tomar decisiones diferentes, acciones diferentes y resultados diferentes. Si es difícil migrar, es muy difícil porque, pues primero, sales de todo lo conocido. Cuando tú estás en un país, tienes una estructura de familia, de amigos, conoces cuáles son las reglas del juego. Por ejemplo, en nuestro caso, pues conoces cómo se maneja el sistema financiero, los trámites, conoces todo. Y cuando llegas aquí, pues tienes que aprender todo, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas más importantes que tienes que hacer es sacar tu licencia de manejo. Sacar la licencia de manejo, pues lleva 3 etapas. La primera es la G2, luego la G1 y luego la Full G o G. Y hacer este proceso, pues muchas veces puede ser complicado, porque si no estás acostumbrado a que te examinen para sacar una licencia, que es lo que al menos a mí me pasó, que yo no estaba acostumbrada a que te examinaran, y a pesar de que llevas años haciendo lo mismo y te sientes muy versado en el tema, cuando llegas y te examinan, pues no lo pasas, ¿no? O sea, vas para atrás, ¿no? Entonces es difícil porque tienes que aprender, pues, cómo se manejan las cosas ahí, ¿no? Tienes que entender cómo se manejan pues, el sistema educativo, cómo se maneja el sistema financiero, cuáles son tus derechos, cómo cambian tus derechos conforme va pasando el tiempo, qué acciones tienes que tomar. Y todo implica trabajo, todo implica trámites, aprender, leer, preguntar, etcétera. Entonces, pues no lo tienes dado, no tienes dado nada, sino todo lo tienes que empezar a construir de cero. Y construir de cero, pues es cansado, ¿no? Entonces, por eso mucha gente dice, no, hombre, espérate, pues yo aquí tengo todo, mejor aquí me quedo. Y también es muy válido, ¿no? Pero hay gente
que decimos, ¿no? Va todo por el todo. Y la mayor recomendación que yo puedo decir es, si lo vas a hacer, es no mires para atrás. No es a ver si me gusta, a ver si me quedo. No, si lo vas a hacer, vas a abrazarlo, o sea, vas a decir, va y va con todo. Porque si empiezas a hacer comparaciones con lo que dejaste, pues obviamente empieza a pesar, el peso es mucho mayor, ¿no? Y el Claro. trade-off es altísimo, ¿no? El trade-off es altísimo. Y por ejemplo, el momento en que se lleve a cabo, a veces te puede ayudar o te puede perjudicar. Por ejemplo, que los hijos, no, es que mis amigos, es que mi escuela, es que mis primos, es que, pues te puede pesar muchísimo, ¿no? Ujú. Hay muchas familias que yo he conocido que les pesa mucho dejar a los demás, ¿no? Y es algo razonable, es algo normal, pero también es una directriz que yo he tenido desde chica, es mi familia, es mi núcleo, mis hijos, y tengo que ver por ellos. Mi responsabilidad primaria es ver por ellos, porque si yo no veo por ellos y por su futuro y por mí, o sea, pues entonces estoy fallándome, no estoy siendo congruente y estoy fallándole también a mis padres, porque mis padres y dieron todo para que yo estuviera mejor y yo pudiera a su vez dar algo mejor, ¿no? Claro. Entonces es una responsabilidad, pero tiene que ver con los insights y la forma en que uno fue criado, ¿no? Entonces son insights para mí muy importantes. Hay quienes dicen, no, ¿cómo me vas a dejar? No, pero, y empieza el chantaje. O por otro lado habrá quien te critique, pero como lo dije desde hace rato, nadie va a criticar al que no hace, siempre se va a criticar al que hace, al que Ujú. se arriesga. Y el que se va a equivocar es el que hace. El otro, el espectador, pues podrá criticar siempre, ¿no? Sí, Esa es, totalmente. esa es una decisión. ¿Qué papel quieres jugar? Claro. Y hablando de la expectativa versus realidad de emigrar, ¿cuáles fueron tus experiencias? Una expectativa es la parte de la seguridad es sobrepasada. O sea, la verdad es que es una expectativa que fue rebasada y me encanta. Una expectativa que no se llegó es la parte de la parte de educación elemental. Entonces, ¿Cómo que no se llegó? pues sí, lo que te comentaba, que aquí la educación pública en la parte de la primaria, secundaria y preparatoria es pública, pero yo esperaba que fuera de un mejor nivel. Entonces, esas las expectativas. En cuanto a la demás, tiene más que ver con tus habilidades precisamente para desenvolverte en el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo he encontrado gente muy amable, gente muy cooperativa, gente muy linda, honestamente, que me ha brindado las puertas, que me ha abierto las puertas, que me ha brindado muchas oportunidades. Y hay otros que pues te pueden hablar que no, que ha sido muy difícil socialmente integrarse, que ha sido socialmente es una comunidad muy cerrada. Y efectivamente, es una comunidad muy cerrada, es una comunidad de mucho linaje, o sea, que vienen las generaciones y así solo ellos son los que van formando sus familias, ¿no? No hay nuevos integrantes que se puedan sumar fácilmente a la sociedad, pero pues dependiendo de tus habilidades y de tu suerte, obviamente, sí se puede lograr, ¿no? Yo siento que estoy muy afortunada en ese aspecto porque socialmente nos hemos podido integrar muy bien. Ok, y el nivel de inglés es importante y también es un limitante, supongo, totalmente. Sí, Canadá tiene dos idiomas, ¿cómo se llama? Nativos. Idiomas oficiales, dos idiomas oficiales. Tiene el inglés y el francés. Entonces, la provincia de Quebec es una provincia que habla principalmente francés, pero en general el país tiene estos dos idiomas oficiales. Entonces, normalmente todos los empleados de gobierno, donde haces cualquier trámite, deben de saber los dos idiomas, precisamente para la integración de todos los migrantes que mucha gente viene que son de habla francesa. En cuanto al inglés, pues sí, es muy importante. Obviamente, cuando uno viene de otro país donde no es tu lengua natal, va a ser muy difícil que de entrada puedas entender perfectamente todo. ¿Por qué? Pues porque no naciste, no tenías esa necesidad de comunicarte en ese idioma, ¿no? Tu contexto no era ese el que te forzara para comunicarte en ese idioma. Entonces, cuando llegas, pues llegas a aprender, aunque seas el mejor hablando inglés. Obviamente, si tuviste la oportunidad de estudiar en la universidad en el extranjero, en donde todas las materias y todos tus compañeros hablaban en inglés, pues eso te da un plus enorme. Y tu integración con el idioma, pues es otra. Pero cuando llegas aquí, pues no hay otra forma que comunicarte en inglés. No hay de que, ay, voy a ver si alguien me ayuda. Ujú. No, o sea, realmente para ir de compras, para inscribir a tus hijos, para pedir un trabajo, todo pues necesitas el inglés. Entonces, mucha gente migrante precisamente se queda rezagada o obtiene trabajos en los que no necesita
tener mucha comunicación porque no maneja bien el inglés, porque no es su primera lengua, o sea, y te puedes encontrar doctores físicos, matemáticos, que teniendo el grado, la licenciatura, la maestría o el doctorado, si no son versados en el idioma, no pueden acceder a un mejor empleo, ¿no? Y se tienen que conformar con puestos operativos. Entonces, el inglés es fundamental, sí. Y pues lo que haces es aprenderlo todos los días y forzarte. Bueno, al menos es lo que yo hago es, lo tengo que hacer, me tengo que dar a entender, tengo que aprender todos los días nuevas palabras, tengo que corregirme, autocorregirme, y si me diera vergüenza o pena que me escucharan hablar en inglés, pues nunca me voy a corregir. Si me diera pena que me voy a equivocar, nunca voy a hablar, ¿no? Entonces, uno tiene que arriesgarse para salir adelante. No nace uno sabiendo, sino pues uno tiene que enfrentarse. Ahora, obviamente no te puedes prepararte ante si vas a venir, ¿no? Obviamente lo mejor sería prepararte cuando vas a venir. Entonces, es mejor prepararse y aquí tratar nada más de pulirlo, ¿no? Porque puedes tardar, normalmente se dice que te tardas 3 años en dominar un idioma, siempre y cuando estés en un contexto del idioma en donde lo tengas que hablar, te comunicar, entenderlo. 3 años y lo dominas. Pero si tú llegas y no tienes ninguna base y no eres un niño, que son los niños captan todo muy rápido, entonces pues va a ser mucho más difícil porque nuestra estructura de pensamiento y la forma de que aprendemos es muy diferente, ¿no? Entonces más vale que estudies todas las bases y lo más que puedas estando en tu país de origen y llegues aquí a perfeccionarlo, a que llegues en cero y porque es muy doloroso, es un proceso muy doloroso. Porque realmente no te puedes comunicar, no te puedes integrar y entonces sí terminas sintiéndote muy mal, ¿no? Y aparte, pues las oportunidades se te van porque no estás preparado. Y, por ejemplo, Y el mandaron francés, perdón, solicitud. y el francés, perdón, y la gente que habla inglés y francés, pues tiene mejores oportunidades de trabajo. O sea, el mismo trabajo, pero si hablas inglés y francés, te lo pagan más. Pero aquí perdón, pero lo importante, disculpa, No, lo no, no. importante es que en las escuelas oficiales tienes la oportunidad de que los niños aprendan inglés y francés. O sea, pero depende de que tú tomes esa decisión. En cuando yo llegué, yo no sabía que había la oportunidad de que estudiaras inglés y francés. Yo tenía entendido que solo te asignaban la escuela que te correspondía de acuerdo a dónde estabas físicamente viviendo. Y no, tú puedes escoger entre una escuela que es solo inglés y lleva francés como materia. Y puedes escoger entre una escuela que es inmersión francesa, o sea que el 50% en inglés y el 50% en francés, o puedes escoger por una escuela que es francés 100%. Y las tres son públicas. Entonces, digo, sí me llevé un mal sabor de boca en cuanto al nivel educativo, pero si lo ves en cuanto a las oportunidades que puedes aprovechar, pues aprovechas lo que hay, ¿no? Pero eso me llevó tiempo investigar. ¿Por qué? Porque he hablado con gente que ya lleva aquí muchos años y de repente me dicen, ¿de veras? ¿A poco? No sabía, ¿no? Y Claro. porque no se han dado cuenta de que pues, hay esas oportunidades. Porque yo lo busqué, pues. Entonces, cuando Ujú. buscas, pues encuentras. Sí, claro. Y para ir a vivir allá, por ejemplo, si cualquier persona que está viendo este podcast, escuchando el podcast o viendo el video, ¿cómo puedo hacerle para irme? ¿Mando solicitudes de trabajo o me voy y No, cómo? no, se tienen que meter al proceso para ser invitados por parte del gobierno. Ninguna solicitud de trabajo puede ser aceptada si no eres invitado por parte del gobierno. Entonces, tú entras a www.sic.ca, o sea, SIC es C de Carlos y latina, C de Carlos, .ca, y ahí viene toda la información para poder venirte. ¿Qué es lo que te piden principalmente? Tienes que hacer un examen de validación del inglés, que es el IELTS, u otro, CEPIP, creo que CEPIP se llama, IELTS u otro. Te piden también tus estudios, que tienen que estar traducidos, principalmente con un perito, una persona que esté certificada por parte del consulado para que las traducciones sean las correctas, y enviar este documento al WES, es el instituto que se encarga de realizar la revalidación de estudios, es decir, ver de tus estudios qué te pueden tomar allá como buenos y qué te falta por estudiar, y un examen médico, etcétera. Y bueno, ya cuando tienes cierto puntaje, entonces ellos hacen sorteos, y entonces si sales sorteado, te invitan, pero pues obviamente si nunca llegas a cierto nivel de inglés, nunca te van a invitar, ¿no?
o si ¿Y no cuál es ese tienes cierto nivel de inglés? ciertos, ¿mande? Qué tanto tienes ¿Cómo? que saber hablar inglés? Por ejemplo, hablando de Cambridge, Ahí lo un que, C1, C2. no, es que justo no es de Cambridge, perdón, Sí, por pero eso, o sea, más o menos haciendo la la, analogía la, o la este, comparación. la verdad es que el IELTS es nivel, el que tienes que sacar creo que es 7 en IELTS y en Cambridge pues te podría decir que sería el más alto, no sé, mínimo 7, perdón, en IELTS. Y en Cambridge creo que es el ¿cuál es el que ya es, que ya lo dominas? ¿El C3 o el C4 en Cambridge? No, el C2. Bueno, la verdad no sé. Pero sí, el IELTS es el único examen que vale. Aquí no puedes, y el otro CEPIP, no me acuerdo bien el nombre, pero el TOEFL, el TOEIC, el examen de Cambridge no son válidos para el gobierno americano, ¿no? Que el gobierno canadiense, perdón. Y Sí. entonces, ya que sales sorteado, una cosa que te cuenta mucho para subir los puntos, porque te dicen, si tienes 600 puntos, ya pasaste, ¿no? O 800 o 1000 o 1500 puntos. ¿Qué te miden? Te miden que tengas la edad, te miden la edad. La mejor edad para venirse a Canadá pues es entre los 20 y los 30 años, porque es cuando tienes el mayor nivel de puntaje. Aparte porque pues obviamente a un país le conviene tener jóvenes. Claro. Te miden si has estudiado en el extranjero, en Canadá, si has estudiado más de 2 años, si tienes familiares directos en el extranjero, a que diga aquí, o si tu pareja es canadiense, ¿no? Eso también te da puntos. Luego el idioma, los estudios, o sea, una persona que llega a nivel ingeniería tiene ciertos puntos, una persona que abajo de nivel ingeniería tiene otros puntos y oferta de empleo. ¿Por qué? Porque hay gente que pues ya tiene oferta de empleo. ¿Por qué? Porque estuvo estudiando en la universidad y tiene cierta oferta de empleo, ¿no? Y entonces eso también te lo miden. ¿Qué más te puedo decir? Así es como se tiene que venir a Canadá. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es que una empresa tenga una vacante, la vacante la publique dentro del país, que no haya ningún candidato que llene el perfil y entonces la empresa decida lanzar esa convocatoria al extranjero y que un candidato del extranjero pueda llenar ese perfil y entonces la empresa tiene que hacer un montón de gestiones para pedir que la persona entre. Y entonces la persona entra con un work permit, un permiso de trabajo, dependiendo de la empresa por cuánto tiempo te lo quiera dar, te dan ese permiso de trabajo y que puede o no, puede ser canjeado por otro permiso de trabajo o en su momento puedes hacer todos los trámites para sacar la residencia permanente, que es la residencia permanente, lo que te decía del sorteo, ¿no? Porque en este segundo esquema que te digo, en donde la empresa te invita, nada más tienes un permiso de trabajo, no tienes la residencia permanente como cuando ya te invitó el gobierno. Y ahí cuando tienes la residencia permanente, ahí tienes que hacer todo lo mismo que te dije de la primera opción, de hacer el IELTS y todo. Órale, perfecto. Pues ya se extendió bastante este podcast. Ahí déjenlo en los comentarios si quieren segunda parte para platicar un poquito más de esto. Muchas gracias por aceptar la invitación y espero que te haya gustado la plática y algo que le quieras decir a todos los que nos están viendo. Primero, muchas gracias por escucharnos, pero más que nada porque tienen ese interés por saber algo diferente y porque algo dentro de ustedes resuene, de acuerdo a lo que les estoy diciendo. Algo que me gustaría que se quedaran es, dependiendo de la visión de vida que tengan de ustedes, es como van a vivir su vida. Entonces, es muy importante que planifiquen su visión de vida. Se pregunten qué quiero dentro de 5 años, 10 años, 15 años, y no importa que no tengan claridad. A veces lo pueden decir por los no quiero esto, no quiero esto, no quiero, Ujú. ¿no? Y con los no quiero. Entonces, planificando tu visión de vida, y obviamente puede cambiar con el transcurso de los años y lo pueden modificar. Pero si ustedes tienen esta visión de vida inicial, les va a permitir ir cosechando de manera más clara lo que están buscando. De otra manera, solo se van a ir moviendo de acuerdo a las circunstancias que se les van presentando. Y pues moverse de acuerdo a sus valores y decir, yo quiero, yo puedo y yo merezco. Muchas Perfecto. gracias. No, 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 a ti. Espero que les haya gustado y recuerden, rómpanla y síganla rompiendo. Adiós.